Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de Santa Clara de Asís. El 11 de agosto de cada año celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís, la pobre plantita de San Francisco. Clara nació en Asís, pequeña ciudad italiana de la Umbría, en el año 1193 o 1194. En el seno de una de las familias de la nobleza ciudadana, del matrimonio Favarone de Ofreduccio y Ortolana. El domicilio familiar, el espacio propio de la vida de la mujer de la aristocracia, se encontraba en el corazón de la ciudad, la plaza de la Catedral de San Rufino. De su educación humana y religiosa se hizo cargo su madre, una mujer fuerte que lograba integrar la gestión de la casa con sus peregrinaciones. De su madre recibe Clara su espíritu emprendedor, su delicadeza y sensibilidad, su preocupación religiosa por los pobres y el gusto por la oración desde su juventud. Siendo todavía niña, la guerra en Asís entre pueblo y burguesía contra la vieja nobleza feudal obligó a la familia de Clara a exiliarse hacia el 1201 o 1202 en la vecina ciudad de Perusa, siendo ello ocasión para que el pueblo y la burguesía de Asís le declararan la guerra. El ejército asisiense fue derrotado en la batalla de Collestrada y Francisco de Bernardone, Francisco de Asís, fue hecho prisionero, siendo liberado un año más tarde, después del pago de su rescate. Firmada la paz entre Asís y Perusa, la familia de Clara regresa a Asís hacia el año 1205. A su vuelta, Clara hubo de hacerse poco a poco a su ciudad, que tanto había cambiado en los últimos años. Enseguida comenzó a oír hablar de algo que iba a influir de manera decisiva en su vida: la conversión del joven Francisco, el rey de la juventud de Asís, hijo del rico comerciante Pedro Bernardone, exponente significativo de la burguesía naciente, renunciando a su vida fácil, habiendo comenzado una vida de penitencia, retiro y oración, conviviendo con los pobres y leprosos, a los que ayudaba generosamente con los bienes de su familia. Poco después de su llegada, la propia Clara oyó y hasta tal vez fue testigo en la plaza donde se alzaba el domicilio familiar de la renuncia de Francisco ante el obispo a todos los bienes e incluso a sus vestidos en manos de su padre. Recluida en el hogar familiar, según era propio de las jóvenes de la aristocracia, Clara siguió siempre con un secreto interés los rumores populares sobre los pasos del joven Francisco. A sus oídos llegó la noticia, que ella recuerda más tarde en su testamento, de que, restaurando la ermita de San Damián, Francisco había dicho a los que por ahí pasaban: «Vengan y ayúdenme en la obra del monasterio de San Damián, porque en él vivirán unas señoras con cuya famosa y santa vida religiosa será glorificado nuestro Padre Celestial». Supo también Clara que inmediatamente se habían unido a Francisco algunos otros jóvenes de la ciudad, unos miembros de la vieja nobleza, otros de la nueva burguesía y otros finalmente gentes del campo, artesanos, y que, conseguido del Papa Inocencio III el reconocimiento oficial de su forma de vida y regla, se habían establecido en la ermita de Santa María de los Ángeles, actuando como predicadores pobrísimos itinerantes, predicando en iglesias y plazas y viviendo del trabajo de sus manos y de la limosna. Entretanto, la familia de Clara pretende unirla en matrimonio, según su nobleza, con hombres grandes y poderosos. Pero la joven, que tendría entonces aproximadamente 18 años, no pudo ser convencida de ninguna manera, porque quería permanecer virgen y vivir en pobreza. Clara quedó fuertemente impresionada por la conversión de Francisco, cuya forma de vida le interrogaba profundamente, y poco a poco, durante unos 5 años, fue madurando en ella la idea de compartir su forma de vida y pobreza. Con este fin se encontró en varias ocasiones con el santo, haciéndolo a escondidas,
dadas las lógicas resistencias del ambiente familiar y la necesidad de mantener a salvo la buena fama de una mujer de su clase, Clara le informó de su propósito, que Francisco alentó, por lo que en la noche del Domingo de Ramos de 1212, después de haber vendido los bienes de su dote para el matrimonio y distribuido lo recabado entre los pobres, Clara se fugó de la casa paterna y en Santa María de los Ángeles, donde la esperaban Francisco y sus compañeros, el santo aceptó su consagración a Dios. Francisco la llevó seguidamente al monasterio benedictino de San Pablo de las Abadesas, en Bastia, Umbra, uno de los más importantes y ricos de la comarca, con el fin de defenderla frente a la más que probable ira de la familia y a la espera de clarificar cuál habría de ser su forma de vida y su participación en la vida de su fraternidad. Conocedores de su paradero, los familiares, que tal vez hubieran podido aceptar de ella una opción por la vida monástica, pero que considerarían, sin lugar a dudas, una bajeza inaceptable su opción franciscana. Ellos quisieron sacarla por la fuerza del monasterio, cosa que no lograron tanto por la firmeza de Clara y el hecho de hacer constar su consagración a Dios, como por el derecho de asilo de que gozaba el monasterio. Después de una breve estancia en San Pablo, Clara pasó a la comunidad de Santo Ángel de Panzo, a las puertas de Asís, donde un grupo de mujeres religiosas vivían vida común. Buscaba con ello una forma de vida más conforme a la que llevaban Francisco y sus hermanos. Estando en Santo Ángel, se le unió su hermana Inés, Santa Inés de Asís, que en las manos de Francisco se consagró también a Dios. En breve se les unieron otras compañeras, y según el testimonio de la santa en su testamento, todas ellas prometieron voluntariamente obediencia a Francisco. Pocas fechas más tarde, Clara y sus primeras hermanas se establecieron en San Damián, por lo que se las conocerá enseguida como damianitas, y recibieron de Francisco la forma de vida con la que tenía lugar su plena incorporación a la fraternidad franciscana, después de sus tanteos monásticos y penitenciales. De ello da fe la propia Clara en su regla cuando dice: y considerando el bienaventurado Padre Francisco que no temeríamos pobreza alguna, ni trabajo, ni tribulación, ni afrenta, ni desprecio del mundo, sino que al contrario, todas estas cosas las tendríamos por grandes delicias, movido a piedad, escribió para nosotras la forma de vida, con el propósito sobre todo de que perseveráramos siempre en la santa pobreza. La forma de vida de las hermanas de San Damián chocaba directamente con los modelos de vida femenina ya existentes. Seguramente Clara y sus primeras hermanas sufrieron en un comienzo grandes incomprensiones por parte de las autoridades eclesiásticas, que siguiendo lo mandado en el Cuarto Concilio Lateranense de 1215, prohibía nuevas formas y comunidades religiosas al margen de las reglas tradicionales, teniendo en el punto de mira, sobre todo, las nuevas comunidades religiosas femeninas, que no raras veces habían ido surgiendo sin una regla precisa y hasta sin el reconocimiento del obispo respectivo. Como consecuencia de ello, Clara y sus hermanas se vieron obligadas a aceptar la regla benedictina, poco acorde con la forma de vida y pobreza de San Damián. Pero Clara no se resignó a ello, y para salvaguarda de la originalidad de su inspiración y de las peculiaridades de su vida religiosa en pobreza, minoridad, fraternidad y contemplación, solicitó y consiguió del Papa Inocencio III el llamado privilegio de la pobreza, es decir, la autorización de poder vivir sin privilegios, sin rentas ni posesiones, siguiendo las huellas de Cristo pobre. Entretanto, Francisco dejó totalmente en manos de Clara el gobierno de su comunidad, pasando a ser su abadesa, cargo que ella asumió, según escribe su biógrafo, porque la obligó el bienaventurado Francisco. El 29 de noviembre de 1223,
el Papa Honorio III aprobaba mediante bula la regla de Francisco para los hermanos menores, con lo que Clara comenzó a soñar con acogerse a ella, liberándose de la regla benedictina y de las constituciones ugolinianas. Pero por el momento hubo de soportar la tensión de la espera, al tiempo que veía a Francisco aquejado por un sinnúmero de dolencias, y lo que para él y ella era peor, abatido y angustiado porque una parte de sus hermanos parecía haber olvidado la primitiva radicalidad evangélica de la pobreza y la humildad. En los primeros meses de 1225, antes de emprender viaje a Rieti en busca de cuidados médicos, el santo quiso despedirse de las hermanas de San Damián. El agravarse de sus muchas dolencias le obligó a permanecer ahí algunas semanas, circunstancia que ofreció a Clara la oportunidad de ayudar a Francisco a liberarse de las garras de la noche de su espíritu. En esas horas sombrías del desaliento que turban tan profundamente las almas más bellas y esterilizan los más grandes esfuerzos, Clara se encontró a su lado para mostrarle el camino seguro, y recobraba la paz de su espíritu. Francisco, hecho físicamente todo él una llaga y casi ciego, compuso entonces la primera parte del Cántico de las Criaturas y su exhortación cantada para Clara y sus hermanas, invitándolas a perseverar con gozo y alegría en su forma de vida y pobreza. En la tarde del 3 de octubre de 1226, moría Francisco en Santa María de los Ángeles. Al día siguiente tuvo lugar el traslado de su cuerpo a la iglesia de San Jorge. A su paso por San Damián, Clara y sus hermanas pudieron darle su último adiós. La muerte del padre Francisco, a quien Clara había considerado siempre su columna, su único consuelo después de Dios y su apoyo, supuso para ella un gran vacío, pero lejos de alejarla de su propósito, avivó en ella el fuego de la fidelidad al camino evangélico franciscano. El 16 de julio de 1228, el cardenal ugolino, ahora Papa Gregorio IX, presidió en Asís la ceremonia de canonización de San Francisco, aprovechando la ocasión para visitar a Clara, a quien profesaba una profunda estima. Quiso urgirla para que aceptara propiedades con las que asegurar la vida del monasterio, pero Clara se le resistió con ánimo esforzado y de ningún modo accedió. Y cuando el pontífice le responde: si temes por el voto, nos te desligamos del voto, le dice ella: Santísimo Padre, a ningún precio deseo ser dispensada del seguimiento indeclinable de Cristo. Y la santa consiguió arrancar entonces del Papa la confirmación del privilegio de la pobreza, que más tarde extendió a otros de los monasterios surgidos según el modelo y la inspiración de San Damián. La enfermedad apareció enseguida en el horizonte de la santa, y se hizo su compañera de camino en medio de la monotonía de lo cotidiano. Rota ocasionalmente por algún que otro suceso excepcional, como el ingreso en San Damián hacia 1229 de Beatriz, la hermana pequeña de Clara, y poco después de su madre Hortolana, o el asalto a San Damián en 1240 de las tropas sarracenas pagadas por el emperador Federico II, que pretendía imponer su autoridad en Asís, Clara manda, pese a estar enferma, que la conduzcan a la puerta y la coloquen frente a los enemigos, llevando ante sí la caja de plata donde se guardaba con suma devoción el Santísimo Sacramento, la cual levanta con gran fe. De inmediato, los enemigos muertos de miedo se escaparon deprisa por los muros que habían escalado. Al año siguiente, un nuevo suceso bélico vino a turbar la paz de San Damián. Asís era asediado por Vital de Aversa, al frente de las tropas imperiales, y la ciudad se vio liberada del asedio por la oración de Clara y sus hermanas. Inocencio IV aprueba una regla para las hermanas de San Damián,
en la cual la fórmula de profesión religiosa de la regla de San Benito es sustituida por la de San Francisco. Sin embargo, esta regla encontró también fuertes resistencias en algunos otros monasterios, por lo que 3 años más tarde el mismo Papa declaraba que no era su intención imponerla, ocasión que aprovechó Clara para presentar a la aprobación pontificia su propia regla franciscana, redactada teniendo como base la regla de San Francisco y los escritos del santo para las hermanas de San Damián. En septiembre de 1252, el cardenal Reinaldo, en su condición de cardenal protector de la Orden de los Hermanos Menores y de la Orden de San Damián, aprobó en nombre del Papa para el solo monasterio de San Damián la regla de Clara. Desde hacía algunos meses, la enfermedad mantenía postrada en lecho a la santa, haciendo temer en más de una ocasión su próxima muerte. Clara dictó su testamento. En el proceso de canonización, las hermanas de San Damián narran un hecho prodigioso que habría tenido lugar en la Nochebuena de ese mismo año. Forzada la santa a permanecer en cama, no pudo participar de la liturgia de la Nochebuena. Lamentándose afectuosamente de ello ante el Señor, pudo ver desde su propio lecho a los hermanos menores que celebraban la Eucaristía en la Basílica de San Francisco de Asís y unirse a su celebración. Es esta la razón por la que el Papa Pío XII la nombró en 1958 patrona de la televisión. En los primeros días de agosto de 1253, el Papa Inocencio IV visitó a la santa en su lecho de muerte, ocasión que aprovechó ella para pedir la aprobación pontificia de su regla para la Orden de las Hermanas Pobres, cosa que le fue concedida mediante bula el 9 de agosto. En el pergamino original, en la parte superior del mismo, se lee, escrito por el propio Papa, «Hágase según se pide», y al final del mismo, «Por las razones conocidas por mí y por el cardenal protector del monasterio, hágase según se pide». En el exterior del mismo pergamino puede leerse también, «Clara la tocó y la besó muchas veces». Después de aprobada su regla, ahora sí podía descansar en paz. Paz para su débil y frágil cuerpo, y paz para su vigoroso espíritu que buscó siempre, por encima de todo, seguir la pobreza y humildad de nuestro Señor Jesucristo. En su serena y confiada agonía se le oyó decir, refiriéndose a sí misma, «Ve segura, porque llevas buena escolta para el viaje. Ve, porque aquel que te creó te santificó, y guardándote siempre como la madre al hijo, te ha amado con amor tierno. Bendito seas, Señor, porque me creaste». 2 días más tarde, el 11 de agosto de 1253, moría Clara en San Damián, y al día siguiente era enterrada en la iglesia de San Jorge en Asís. Presidió los funerales el Papa Inocencio, quien, en el momento en que iban a comenzar los oficios divinos y los hermanos iniciaban el oficio de difuntos, dice que debe rezarse el oficio de vírgenes y no el de difuntos, como si quisiera canonizarla aún antes de que su cuerpo fuera entregado a la sepultura. Intervino entonces el cardenal Reinaldo, invitando a la prudencia, y se dijo entonces la misa de difuntos. Pocas semanas después de su muerte, comenzó en Asís la recogida de testimonios para su canonización. Hasta nosotros han llegado las actas del proceso, que fueron la fuente principal para la redacción de la biografía oficial de la santa, atribuida al franciscano Tomás de Celano, primer biógrafo de San Francisco. En agosto de 1255 tuvo lugar la canonización de Clara de Asís en la Catedral de Añañe, a tan solo 2 años después de su muerte. Era la primera mujer que, sin ser de la estirpe regia, subía desde hacía siglos al honor de los altares. En 1260 se efectuó el traslado de sus restos a la basílica que lleva su nombre en Asís. Oremos. Oh Dios,
que infundiste a Santa Clara un profundo amor a la pobreza evangélica. Concédenos por su intercesión que, siguiendo a Cristo pobre, merezcamos llegar a contemplarle en tu reino. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuélvase a ustedes su mirada y les conceda la paz. Que la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Paz y bien.